Este video ha sido desarrollado por estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como parte de las clases prácticas de la asignatura de Operaciones y Procesos. ¿Qué es el secado? Es la extracción de todo o la mayor parte del líquido contenido mediante un suministro de calor. Cinética del secado. Son los periodos de secado que pueden representarse en forma de gráficos de humedad frente a tiempo o bien velocidad de secado. Pérdida de humedad en la unidad de tiempo frente a la humedad de la muestra. Como podemos observar en la gráfica, en los puntos A y B se localiza el periodo de inducción, y este es el periodo inicial del proceso de secado, para así llegar a los puntos B y C, donde se encuentra el periodo antecrítico, y aquí se va a observar una caída lineal de la cantidad de agua remanente del sólido, para así llegar al punto C, y este es denominado punto crítico del secado, y es fácil de detectar, ya que este se traduce en la gráfica como la disminución de la velocidad. Desde el punto de vista práctico, interesa calcular el tiempo en el que alcanza el punto crítico, siendo este el tiempo eficaz de secado. Mecanismo de secado. Tenemos tres. Partiremos de la conducción. En este tipo de transferencia, no se produce desplazamiento de las partículas del cuerpo, sino que el calor se transmite por vibraciones atómicas o moleculares. En segunda instancia tenemos a la convección, y esta se divide en natural o forzada. En la primera, el movimiento del fluido es provocado por gradientes de densidad, causados por la temperatura y la gravedad. En el segundo es producido por medios mecánicos. En tercera instancia tenemos a la radiación, y esta es la transferencia de energía calorífica, o cualquier clase de energía radiante, entre dos cuerpos por medio de ondas electromagnéticas. Ejemplos claros de esto tenemos el secado por infrarrojos o microondas. El método para poder cuantificar la humedad dentro de las muestras en todos los experimentos es denominado método gravimétrico. Desarrollado en un artículo por Martínez y Segovia, las fórmulas a emplear son las que vemos en la imagen. Objetivos. Determinar la influencia de los factores de variación asociados a materiales en el secado. Determinar la influencia de los factores de variación asociados al proceso en el secado. El objetivo del experimento 1 es determinar la influencia del área superficial de los materiales en el contenido de humedad obtenido en el secado. En el experimento número 1 se utilizó una balanza digital, un horno eléctrico, un recipiente, zanahorias, plato tendido, cuchillo, pelador y regla. Empezamos lavando las zanahorias, luego debemos pelar el vegetal para después cortar o rallar la zanahoria y separarlos en grupos como se indica en la siguiente imagen. Todos los grupos pesan 30 gramos. Como se indica, el grupo A es ralladura, el grupo B son cubos de 1 por 1 centímetro, el grupo C son cubos de 2 por 2 centímetros y el grupo D es un cubo de 3 por 3 centímetros. Antes de colocar los grupos de muestras al horno eléctrico, se debe precalentar hasta mantener una temperatura entre 80 y 90 grados Celsius. Además, al colocar los grupos de muestras, deben encontrarse centradas en el horno eléctrico. Debemos secar por 64 minutos, tomando los pesos cada 4 minutos. Se puede observar cómo se realizó la pesada del grupo C en un momento del secado. En el experimento número 1 se utilizó 4 grupos con 30 gramos de zanahoria cada uno. El grupo A con ralladura, cuyo peso final fue de 11 gramos, el grupo B con cubos de 1 por 1 centímetro, cuyo peso final fue de 18 gramos. El grupo C con cubos de 2 por 2 centímetros, cuyo peso final fue de 24 gramos, y el grupo D con cubos de 3 por 3 centímetros, cuyo peso final fue de 25 gramos. Para realizar el análisis de las gráficas es importante reconocer ciertos periodos, que se encuentran representados en intervalos de A a B como el periodo de inducción, de B a C como el periodo antecrítico, C el punto crítico, de C a D el punto postcrítico y E el punto final del secado. Al realizar la comparación de las gráficas correspondientes a los grupos B, C y D, se puede observar que el grupo B con cubos de 1 por 1 centímetro presenta un proceso de secado casi constante, a diferencia de los grupos C y D, las cuales presentan variaciones pronunciadas y puntos constantes. En el segundo gráfico tenemos la comparación de la cantidad de humedad perdida. En el caso del grupo A con ralladura se observa una mayor cantidad de humedad perdida, siendo esta de 19 gramos. En el caso de los cubos se observa una mayor pérdida de humedad. En el caso del grupo B con cubos de 1 por 1 centímetro, siendo esta de 12 gramos. A diferencia de los grupos C con cubos de 2 por 2 centímetros y el grupo D con cubos de 3 por 3 centímetros, que presenta una menor cantidad de humedad perdida, siendo esta de 6 y 5 gramos respectivamente.
Ahora veremos algunos artículos de discusión. Según un estudio realizado por Kapsen y colaboradores, emplearon Bucholzia coriaceae y Butyrispermum partii para la realización de la operación de secado, a diferencia de nuestro experimento realizado con zanahoria. El equipo empleado fue un secador por convección. Las muestras fueron agrupadas según su tamaño y forma. Se usó pasta, rodajas y granos. En el experimento realizado por nuestro equipo de trabajo, se observa en la gráfica, expresada en base seca, que en el caso de la ralladura, el contenido de humedad liberado es mayor, lo cual se refleja en la gráfica al mantener constantes los cambios de humedad remanente y empezar desde un punto tan alto como 1.7, y alcanzar casi una masa constante en el punto más bajo. En la gráfica del artículo, de igual manera, se observa que la pasta tiene una cinética de secado rápida, observándose que la muestra llega a pesar menos de 0.1 gramos aproximadamente, obteniéndose a partir de ahí un peso constante en la muestra. Experimento 2. Mecanismo de secado. El objetivo específico de este experimento es comparar el contenido de humedad obtenido en el secado, mediante dos mecanismos diferentes, en este caso, radiación y conducción. En el experimento 2 se utilizó una balanza digital, horno microondas, horno de cocina, un recipiente tendido, berenjena, un termómetro de cocina, un cuchillo, un pelador y una regla. En este experimento primero debemos lavar la berenjena, luego procederemos a pelar la fruta, después cortamos 80 gramos de esta en cubos de 1 por 1 centímetro. Como se ve en la imagen, se han dividido en grupos de 40 gramos que irán a distintos equipos. El grupo A debe llevarse al horno microondas y secarlo por 300 segundos, anotando los pesos cada 15 segundos. Tomando en cuenta que la muestra debe estar centrada en el horno microondas, en esta primera pesada obtuvimos una masa de 40 gramos de la muestra. Antes de colocar al grupo B al horno, se debe precalentar hasta mantener una temperatura entre 80 y 90 grados Celsius. Se debe secar en el horno de cocina por 1 hora, anotando los pesos cada 2 minutos, procurando que la muestra se encuentre centrada. En el experimento 2 se usaron dos grupos de cubos de berenjena de 1 por 1 centímetro de 40 gramos cada uno. El grupo A, que fue sometido a un horno microondas, cuyo peso final resultó de 9 gramos, a diferencia del grupo B, que fue sometido a un horno de cocina, resultando como peso final 20 gramos. En las gráficas realizadas para el experimento 2 se observó que en el proceso de secado con el horno microondas presenta valores casi constantes en un menor tiempo, a diferencia de los valores obtenidos con las gráficas en el horno de cocina, que presenta un proceso de secado mucho más lento e inconstante. Se realizó un gráfico con la comparación de humedad perdida en cada uno de los grupos. En la ralladura de berenjena, que fue usada como un estándar, se observó una pérdida de humedad de 34 gramos en comparación con las gráficas de los grupos A y B con los cubos de 1 por 1 centímetro, donde se observó una mayor pérdida de humedad con el horno microondas, siendo esta de 31 gramos, en un menor tiempo, a diferencia del horno de cocina, donde se obtuvo una pérdida de 20 gramos de humedad contenida en un tiempo prolongado. Un estudio realizado por Nirman en 2020, cuyo objetivo fue comparar la eficacia del método convencional del secado en horno de aire y el método de microondas doméstico para determinar el contenido de humedad del arroz. Los equipos utilizados fueron un horno de aire caliente y un horno de microondas doméstico Toshiba. La muestra fue 5 gramos de arroz molido de 3 variedades, donde se escogió la variedad BG358 para poder determinar su contenido de humedad. Los parámetros para cada equipo se especifican en la tabla. Se determinó que los contenidos de humedad a 550 watts por 7 minutos son muy similares a los obtenidos en el horno de aire. A pesar de ser métodos con resultados comparables, debemos tener en cuenta la diferencia de tiempos obtenidos, concluyendo que el secado en horno microondas se da en un menor periodo de tiempo. Por otro lado, en nuestro experimento obtuvimos que los contenidos de humedad que podemos observar en la gráfica de la izquierda son debido a que empleamos la única potencia que se especificaba del equipo, a diferencia del artículo donde se puede variar otros parámetros como la potencia y el tiempo del horno microondas, obteniendo distintos contenidos de humedad. De manera similar con el estudio, pudimos secar la muestra en un menor periodo de tiempo, siendo las diferencias notables. El objetivo del experimento 3 es determinar la influencia de la porosidad de los materiales en el contenido de humedad obtenido. En este caso se trabajó con pera, berenjena y manzana, gracias a un artículo realizado por Nuraha.
el cual determina una escala de colores en los diferentes materiales. Cuanto más amarillo es el material, es más poroso, en este caso la berenjena, y cuanto más violeta sea, menos poroso será, como es el caso de la pera. En el experimento 3 se utilizó una balanza digital, un horno microondas, un recipiente tendido, berenjena, manzana, pera, un cuchillo, un pelador y una regla. Para este experimento empezaremos lavando tanto la pera, manzana y berenjena. Luego procederemos a pelar cada una de ellas. Después cortamos 40 gramos de cada uno en cubos de 1 por 1 centímetro. Como podemos ver, se han separado en grupos cuya masa es la misma. Por último, secamos los grupos en el horno microondas por 210 segundos, anotando el peso cada 15 segundos como podemos ver en el video. Como podemos observar, la masa registrada en la balanza es de 40 gramos en nuestra primera pesada. En el experimento 3 se trabajó con 3 grupos con 40 gramos de cubos de 1 por 1 centímetro cada uno. En el grupo A se trabajó con pera, del cual se obtuvo 25 gramos como peso final. En el grupo B se utilizaron manzanas, obteniendo 23 gramos como peso final, y en el grupo C trabajado con berenjena, donde se obtuvo 18 gramos del peso final del material. Al realizar una comparación de las gráficas, se observó que en el grupo C, con cubos de berenjena, se obtuvo una gráfica casi constante, a diferencia de los grupos A y B, que presentaron ciertas variaciones. Se realizó una comparación del contenido de humedad perdida. Se trabajó con rayaduras como muestra estándar de cada uno de los materiales, de los cuales la humedad perdida que se obtuvo fue de 32 gramos en la pera y manzana, a diferencia de la berenjena, donde se perdió 34 gramos de humedad. Al realizar el secado de los grupos de 1 por 1 centímetro de cada uno de los materiales, se obtuvo resultados con una escala similar a la de las muestras estándar. En el grupo A, con cubos de pera, se obtuvo una pérdida de 15 gramos de humedad contenida. En el grupo B, donde se trabajó con cubos de manzana, se obtuvo una pérdida de 17 gramos de humedad. Y en el grupo C, con cubos de berenjena, se obtuvo una pérdida de 22 gramos de humedad contenida, siendo este último el grupo con mayor porcentaje de secado. En la tesis realizada por Dávila, se evaluaron distintos parámetros que afectan al secado por lecho fluidizado, al vacío. Entre ellas, el efecto de la porosidad, donde se evaluaron materiales de distinta porosidad, que son la piedra pómez, sílica gel azul y blanca, cuyas porosidades se especifican en la tabla. El resultado obtenido aquí es que la piedra pómez, que es el material más poroso, bajo distintas condiciones de presión obtuvo un mejor secado y también mejor remoción de la humedad. Como menciona el autor, la curva de la piedra pómez se muestra por debajo de las otras curvas, mostrando un secado con mayor velocidad, observando que el periodo de velocidad constante es mayor, coincidiendo con la porosidad de los materiales. Es decir, la piedra pómez liberará mayor humedad en el proceso de secado en un menor periodo de tiempo. De manera similar, en nuestro experimento encontramos que en el material con mayor porosidad, la berenjena, obtuvimos mayor humedad en el secado, a diferencia de los otros materiales. Sin embargo, respecto a la curva de secado, se obtuvo que la gráfica, que está por debajo, es la manzana. Esta diferencia de resultado podría estar relacionada a que el estudio de Dávila emplea un método de secado diferente. Como menciona, el vacío tiene un efecto positivo en el secado, ya que en el vacío la humedad puede difundirse hacia el exterior con mayor facilidad. Además, debemos considerar los contenidos de humedad de cada muestra, las cuales han sido determinadas en otras investigaciones, mostrando que el contenido de humedad en la manzana es de 84%, mientras que la berenjena es de aproximadamente 90%. Esta diferencia de contenidos de humedad dificultará el secado, lo que implica emplear mayor tiempo de secado para poder retirar el agua en la berenjena. Es por ello que la curva de secado de la berenjena se encuentra sobre la curva de secado de la manzana. Se determinó la influencia del área superficial de los materiales en el secado, hallando que materiales con mayor área superficial pierden mayor humedad durante la operación. Se determinó la influencia del tipo de mecanismo de secado, hallando que el secado en horno microondas permite retirar mayor cantidad de humedad en un menor periodo de tiempo. Se determinó la influencia de la porosidad de los materiales en el secado, hallando que los materiales más porosos liberan mayor cantidad de humedad.